Y bien, continuando entonces con este segundo bloque de las herramientas sobre la calidad total o las herramientas de la calidad total, vamos a hablar entonces de el diagrama de Pareto, de Wilfredo Federico Pareto. Lleva el nombre de Pareto por este sociólogo o economista de origen italiano, que en 1906 hizo la famosa observación 80-20, que posteriormente fue generalizada y digamos, materializada por Joseph Juran. Pareto introdujo el índice de Pareto como la medida de la desigualdad de la distribución de ingresos, el 80-20. Y él refería que ese 80-20 en aquellos tiempos en Italia, él observaba que el 80% de las riquezas era manejada por el 20% de la población. Y bueno, le dio inicio a esos estudios a través de los procesos estadísticos y diagramas que pudieran determinar el 80-20 de las causas y efectos que se generaban en las organizaciones estadales, empresas públicas y privadas de ese entonces. ¿Y qué es el diagrama de Pareto? Bueno, también llamado curva cerrada. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha, y separados por barras. Aquí podemos decir entonces que el diagrama de Pareto nos sirve para llevar a cabo la mejora continua dentro de una organización. También con el diagrama de Pareto podemos evidenciar cómo está una situación dentro de la organización, es decir, cómo podemos visualizar en un momento dado un proceso administrativo que esté presentando fallas o tenga dificultades en su proceso. A través de este diagrama podemos determinar todas esas debilidades que en algún momento dado puedan presentar las organizaciones. Y analizar y priorizar los problemas que hemos previamente diagnosticado dentro de las organizaciones. ¿Cómo comenzar un diagrama de Pareto? Bueno, primero hay que visualizar cuál es la situación o problema a solucionar. Obviamente nosotros para aplicar un diagrama de Pareto debemos haber visualizado o diagnosticado una situación la cual está arrojando una deficiencia dentro de un proceso administrativo y que por ende debe tener una solución, ya que estaría entonces afectando los objetivos organizacionales. Además que el diagrama de Pareto nos define cuáles son las causas o factores a solucionar. Se pueden recolectar los datos conocidos en torno al problema detectado. También con el diagrama de Pareto deben ordenarse de mayor a menor esos datos para poderlos, digamos, precisar cuáles son realmente los diferentes inconvenientes, causas o problemas que están arrojando ese proceso administrativo. Y bueno, con el diagrama de Pareto podemos ordenar, calcular los datos recolectados, el porcentaje en ese, digamos, el porcentaje progresivo de cada uno de esos eventos. Y también a través del diagrama de Pareto debemos también tener un porcentaje acumulado para determinar ese porcentaje 80-20, como lo decía su autor. Bueno, entonces acá traemos un ejemplo de una residencia donde conviven 86 propietarios, a la cual se le hizo una encuesta, donde se enumeraban en esa encuesta los diferentes problemas, causas o fenómenos que estaban afectando a esa comunidad. Como ejemplo, se colocaron estas causas. Las áreas comunes no tienen el mantenimiento constante. Otra de las causas que se presentaron en esa encuesta decía: los ascensores carecen de mantenimiento preventivo.
la conserjería cumple con las labores diarias de limpieza, o los propietarios no pagan el condominio a tiempo, el mantenimiento de los jardines no se cumple, los adjudicatarios no cumplen con las normas de convivencia. Es decir, se enumeran una serie de, causas que pudieran estar afectando en un momento dado un proceso administrativo, un proceso de producción, un servicio. El caso es primero determinar o diagnosticar cuál es el problema que está afectando a esa organización y posteriormente hacer las diferentes preguntas o las diferentes encuestas para poder llegar a una solución inmediata al fenómeno que está afectando ese problema. Entonces, bien, ¿qué es lo primero que se debe hacer para construir un diagrama de Pareto? Bueno, una vez determinadas esas causas, podemos entonces decir que, de acuerdo a los datos recolectados, 23 adjudicatarios de esa comunidad manifestaron que las áreas comunes no tienen el mantenimiento constante. Entonces, ahí ya se ve un problema bastante significativo en cuanto a ese ítem. 13 de esos 86 manifiestan que los ascensores carecen de un mantenimiento preventivo y que de igual manera 13 adjudicatarios manifiestan que la conserjería no cumple con las labores diarias de limpieza y que los propietarios tampoco no pagan el condominio a tiempo. Entonces, de esos 86 encuestados, cada uno de ellos manifestó en un ítem tomado de esa encuesta generalizada donde se iba a atacar el primer problema. Entonces, ¿cómo llevamos esto a porcentaje? Bueno, porque del diagrama de Pareto para la construcción debemos tener un porcentaje de personas, un porcentaje de esa población y un porcentaje acumulado. Pero el porcentaje, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, de estos datos recolectados, para llegar a este porcentaje, tenemos que dividir el número de propietarios, en este caso en el primer ítem, entre el total de ellos y multiplicarlos por el 100%. Esto nos da una cifra aproximada del 27%. Es decir, que el 27% de los habitantes consultados estimaron que la causa principal del problema o fenómeno que está causando problemas en ese condominio es que las áreas comunes no tienen el mantenimiento constante. Y así sucesivamente vamos estableciendo los porcentajes de cada uno de los ítems que se relacionan con los habitantes de esa comunidad. Y también tenemos entonces que el porcentaje acumulado, para saber si estamos ahondando en el 100% de esos habitantes, vamos entonces, esta es una simple suma donde vamos sumando ese primer ítem, siempre queda igual, y le vamos sumando el porcentaje establecido en cada una de las preguntas para llegar entonces a un total del 100%, es decir, 27 más 15 serían 42, más 15 57, más 14 71 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Y aquí podemos decir que tenemos la construcción de, el diagnóstico del problema que tenemos y que vamos a solucionar. Ahora bien, ¿cómo graficamos esto? Bueno, el diagrama de Pareto se grafica de la siguiente manera. Por el eje de las X vamos a colocar las causas, las diferentes causas que fueron nombradas en esa encuesta. Y por el eje de las Y vamos a colocar la frecuencia porcentual por el lado izquierdo y la frecuencia del porcentaje acumulado por el lado derecho. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque por acá, digamos que por este eje del lado izquierdo, por el eje de las Y del lado izquierdo, tenemos el porcentaje de personas consultadas en esa encuesta. Es decir, ya vimos que en el primer ítem, el 27% de los encuestados indica que el problema está en que las áreas comunes no tienen el mantenimiento debido. Y que así sucesivamente, de mayor a menor, es decir, a mayor causa, después de las causas menores van de forma descendiente.
Seguidamente tenemos que el ítem número 2, los ascensores o el ítem al cual se le posiciona en segundo orden, es que los ascensores carecen de mantenimiento preventivo. Y posteriormente que la conserjería no cumple con el mantenimiento de las áreas hasta definir que el 80% de la encuesta se puede determinar que entonces el 20% de ellas nos están reflejando grandes problemas que están afectando esa comunidad. Entonces, es decir, que el 80% al que hay que empezar a atacar a través del diagrama de Pareto nos indica que estos cuatro primeros ítems son los que tienen mayor problema dentro de esa comunidad. Y así, pues, usted puede aplicar este diagrama de Pareto en diferentes situaciones, en diferentes esquemas. Se puede aplicar en un proceso de producción, en un proceso de servicio, así como este ejemplo que se aplicó en una comunidad, a manera de ver cómo se puede utilizar este diagrama de Pareto. Y bien importante que también hoy en día con los programas de Excel podemos configurar rápidamente una gráfica teniendo todos los datos y toda la información posible. Bueno, esto es con relación al diagrama de Pareto. Y seguidamente, pues entonces vamos en un bloque número 3, vamos entonces a hablar de lo que es el histograma y la herramienta del brainstorming. Seguimos entonces.